Bien. Buenas tardes a todas y a todos. El Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Concepción, en conjunto con la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados de Chile, Regional Concepción, Biobío y Arauco, y en organización conjunta también con Magistradas de Chile, hemos querido realizar este especial acto de presentación del libro de nuestra colega, Carola Rivas. El libro, como todos ya los que están aquí saben, se titula La perspectiva de género como método de argumentación jurídica en las decisiones judiciales. Agradecemos a las organizaciones que nos han colaborado en la realización de esta actividad, en especial a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que nos ha dado un soporte técnico para la realización especialmente en cuanto a video y también al sonido. También a la Corte de Apelaciones que nos cobija, a su presidente, que lamentablemente no va a poder estar presente, pero que desde el primer momento apoyó esta actividad. Aprovechamos también de saludar a quienes están presentes a través de Zoom, a la ministra encargada de Asuntos de Género de la Corte Suprema, doña Andrea Muñoz, que también está presente y nos ha querido acompañar. Y agradecemos también a todos los presentes y a todos los que han mandado excusas porque no pudieron estar. Hoy celebramos que una de las nuestras, una jueza de la República, ministra de Corte de Apelaciones, haya contribuido a la comunidad jurídica con una obra de su autoría, de excelente factura, por cierto, en un tema de suyo relevante, cuya difusión, visibilización y necesario debate constituye un deber jurídico para nosotros, en tanto órganos del Estado. No se trata de una ideología, ni tampoco de una postura intelectual, algo de moda, sino que es una herramienta y una metodología de análisis de casos que se torna ineludible para los jueces, para otorgar, bajo el estándar internacional de la debida diligencia, el derecho de acceso igualitario a la justicia. La encargada de efectuar la presentación será María Geraldine Aguirre Belmar, abogada de la Universidad de Chile, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas y jueza de esta jurisdicción, aunque por estos días la tenemos prestada en funciones de relatora interina en la Corte de Apelaciones de Chillán. Geraldine, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera comenzar por agradecer la invitación que se me hizo a presentar el libro de la ministra Rivas. Me siento muy honrada, aunque no tan digna. Me reconforta, sin embargo, el hecho de saber que ambas transitamos la misma senda y nos une un mismo objetivo. Carola Paz Rivas Vargas es originaria de Rancagua, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresó al Poder Judicial mientras cursaba sus estudios universitarios y desde entonces han transcurrido más de 26 años al interior del Poder Judicial. Fue nombrada ministra del Ilustrísimo Tribunal que hoy nos cobija en el año 2014, a sus 43 años, llegando a ser la ministra más joven. Es magíster en Derecho Privado por la Universidad de Concepción, es máster en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, de España, y máster en Derecho y Género por la Universidad de Jaén, en España. Actualmente es presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas y participa del Consejo Asesor de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la excelentísima Corte Suprema. En torno a ella nos reunimos hoy para hablar de un tema que desde hace algunos años viene marcando un cambio de paradigma en la aplicación del derecho. Me refiero a la perspectiva de género. En un sistema como el jurídico, en que estamos acostumbrados a aplicar reglas de interpretación destinadas a corregir asimetrías, como el principio pro operario en materia laboral, el principio pro reo en materia penal, la regla de interpretación de contratos contra el redactor en materia civil y el principio de interés superior del niño, niña o adolescente en materias relativas a la infancia,
llama poderosamente la atención la resistencia que aún provoca la aplicación de la perspectiva de género como método de argumentación. Surgen voces que intentan manchar este ejercicio argumentativo de tintes dogmáticos, bautizándolo como ideología de género, tratando de anular de esa forma su calidad de razonamiento jurídico. En la vereda opuesta estamos nosotras, predicando la verdad que la historia ha invisibilizado. La posición de la mujer en la vida social, familiar, económica, política y en el aspecto que ustedes se imaginen es una posición de subordinación. El espacio que hemos alcanzado progresivamente en las distintas áreas del quehacer público provienen de movimientos de emancipación. Nada se nos ha dado sin luchar por ello. El enfoque de género supone partir de la base de que la posición de subordinación de la mujer es real, es estructural, permea todas las instituciones de la vida social, cultural, política, económica y produce efectos en el ejercicio de sus derechos que le impiden enfrentarse en condiciones de igualdad al otro, si ese otro es un hombre. Hablar de perspectiva de género entonces requiere algo más que simples ganas de hablar. Entender las cuestiones relativas al género, advertirlas o ser consciente de ellas requiere apertura, empatía con la realidad histórica del género femenino o simplemente experiencia propia de discriminación. De cierta forma, para comprender la relevancia del género en la sociedad, en la economía, en la familia, en el derecho, es necesario disponerse a cuestionar el orden de las cosas. Quien no tenga la capacidad o la voluntad de cuestionar el rol social, económico, doméstico, político que históricamente hemos ocupado las mujeres en comparación al espacio que en estas materias ha ocupado el hombre, probablemente padezca de cierta ceguera al género. Quien no vea injusticia o discriminación en la situación de desmedro que en todas las áreas de la vida se ubica a la mujer en relación al hombre, no comprenderá la relevancia de la perspectiva de género como mecanismo de corrección de la desigualdad. Para quienes el orden de las cosas viene dado por factores inamovibles y se justifica en la diversa naturaleza y rol que deben cumplir hombres y mujeres en la sociedad, el género no es un elemento relevante, porque no hay desigualdad que corregir, o porque la desigualdad que percibe le acomoda y en consecuencia la justifica. El libro que nos convoca hace el profundo ejercicio de atravesar la teoría del género, explicar cómo el sistema patriarcal reproduce la desigualdad en las normas que nos rigen y propone una forma de corrección de esta distorsión de la que surgen decisiones justas e imparciales. La autora abre los fuegos lanzando la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario introducir la perspectiva de género en las decisiones judiciales? Cuestión que irá desentrañando paso a paso, página a página. Un primer análisis lo dedica a la relación entre el género y el derecho. Nos muestra cómo el patriarcado se sostiene sobre la base de la relegación de las mujeres a espacios de menor relevancia, principalmente al espacio doméstico, reservando los espacios de poder a los hombres, utilizando herramientas como los estereotipos, la narrativa, la personificación de la mujer como un ser débil, poco inteligente, dedicada a cosas sin importancia, generando así una dicotomía entre lo masculino, entendido como lo racional, lo activo, el poder, la cultura, lo universal, en contraposición con lo femenino, interpretado como irracional, pasivo, emotivo, sensible, subjetivo, particular. Este orden patriarcal permea toda la sociedad y, por supuesto, se reproduce en todo el quehacer social o humano, de modo que no escapa al derecho. El derecho se ubica dentro de lo racional, de lo masculino, creado por los hombres, destinado a regular lo público, abandonando la esfera doméstica, propiciando la situación de subordinación en que se ubica a la mujer. Analizando este carácter patriarcal del derecho no neutral, concluye la autora que las mujeres ejercemos nuestros derechos en estructuras colmadas de sesgos de género, siendo nuestras oportunidades estructuralmente limitadas. El derecho tiene como referente al sujeto varón, de forma que la regulación destinada a la mujer es residual,
es especial y principalmente está destinada a otorgar alguna especie de protección. El texto sugiere entonces variar el contenido y la forma de los derechos para desarrollar una estrategia destinada a construir otra justicia y alcanzar la igualdad, concluyendo que puede ser el derecho una herramienta para facilitar el cambio social siempre que se asuma que debe ser la desigualdad la que defina la igualdad y no al contrario. Así, a partir de las experiencias de desigualdad de las mujeres, la ley puede valorar las necesidades y experiencias que las mujeres tienen dentro de las estructuras de poder para efecto de tratarlas diferentemente sin que se lo haga desigualmente. El tercer capítulo del libro aborda la perspectiva de género, presentándola como una clave para percibir y valorar adecuadamente la posición de desequilibrio de poderes existentes entre hombres y mujeres, cuestión que resulta invisible si analizamos a los sujetos jurídicos desde el punto de vista de la igualdad legal. Enfrenta con éxito, a mi gusto, la engorrosa tarea de explicar con claridad y simpleza la relación entre la imparcialidad y la aplicación de la perspectiva de género. Simpleza que nace del acabado conocimiento del tema y de la adecuada elección de conceptos y ejemplos, explicando cómo los prejuicios y estereotipos de género alojados en él o la sentenciadora afectan la faz subjetiva de la imparcialidad, infringiendo no solo la prohibición de discriminación, sino además infringiendo el debido proceso por la vulneración del principio de juez imparcial. Habiendo expuesto la realidad desigual y subordinada que enfrentamos las mujeres en los distintos aspectos de la vida, relevando la necesidad de superar el sentido formal de igualdad y de cuestionar el derecho como un instrumento neutral, pasa entonces a presentar la perspectiva de género como mecanismo de solución, de superación de la desigualdad, acallando las voces que cuestionan la imparcialidad de este método. El siguiente paso es, a mi gusto, el más relevante. Aplicar la perspectiva de género no es una moda o un acto de fe, mucho menos un estilo de reacción. La autora postula que la aplicación del enfoque de género es una obligación jurídica. Los Estados tienen la obligación de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, tanto aquellos garantizados en la Constitución como aquellos consagrados en tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El Poder Judicial, como órgano del Estado, no escapa a dicho imperativo. Mediante la revisión de la normativa internacional sobre la materia, comenzando por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y las obligaciones específicas que contiene, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, destacando que impone a los Estados obligaciones de respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de actuar con la debida diligencia para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia por razones de género, revela las obligaciones que se imponen a la Judicatura. El rol de la Judicatura, en tanto órgano del Estado, es preponderante, puesto que constituye la primera línea de defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género. En la medida de que la justicia devenga ineficaz, contribuirá a facilitar la violencia contra las mujeres. Por el contrario, una justicia que cumpla su cometido con la necesaria imparcialidad, aplicando la perspectiva de género, contribuirá a la prevención de la violencia de género. La perspectiva de género, contrario a muchas opiniones sesgadas que transitan por diversos foros, no propone realizar un análisis en favor de las mujeres, sino analizar cada caso evaluando si existen o no situaciones asimétricas de poder que tengan como origen una cuestión de género, pues este análisis nos permitirá determinar si es necesario o no aplicar este enfoque. En caso que existan asimetrías que tengan como consecuencia generar desigualdad de oportunidades o de derechos, deberá aplicarse el derecho de manera de garantizar la erradicación de la discriminación y la violencia en perjuicio de la mujer mediante la aplicación de la perspectiva de género. A la luz de las obligaciones que tiene el Estado en orden a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción, ante una situación de asimetría o discriminación en base a género, la interpretación con perspectiva de género es la única interpretación posible. Omitir este análisis implica optar por mantener las situaciones de violencia y discriminación, vulnerando los derechos de quienes buscan justicia y emitiendo decisiones injustas.
Otro aspecto que pone de manifiesto la autora es el valor del acceso a la justicia. Esta garantía es a su vez un mecanismo de resguardo de otras garantías. Quien no puede acceder a la justicia no puede poner término a su situación de vulneración ni puede obtener reparación. Por lo que establece como imperativo la necesidad de erradicar las prácticas discriminatorias arraigadas en las distintas instituciones que limitan el acceso a la justicia y producen revictimización. A continuación, mediante el análisis de diversos fallos, expone casos en que se ha omitido juzgar con perspectiva de género y casos en que ésta se ha utilizado correctamente, evidenciando las deficiencias en los razonamientos expresados en aquellas sentencias en que el caso sometido a la decisión del tribunal contenía como factor relevante el género y este aspecto fue soslayado por los sentenciadores. Finalmente, en sus conclusiones, responde a la interrogante planteada ab inicio de la siguiente manera. La incorporación de la perspectiva de género en la decisión judicial no es más que cumplir la ley en plenitud y especialmente dar sustento al principio jurídico y también ético de igualdad ante la ley. La obra que Carola Rivas pone hoy a nuestro alcance resulta imprescindible para entender con profundidad el origen del problema, para aprender a descifrar los factores que harán necesaria la aplicación de la perspectiva de género en el caso concreto, pero sobre todo para comprender que esta forma de sentenciar no es optativa, es la única que satisface el rol del Poder Judicial en un Estado de Derecho constitucional y democrático. Este trabajo se suma al esfuerzo que distintas instituciones llevan adelante día a día a fin de erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Excelentísima Corte Suprema establece entre sus objetivos impulsar el desarrollo de políticas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia. ONU Mujeres, por su parte, postula la justicia de género como una clave para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, y la define como aquella que tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. Por siglos, la Judicatura ha sido convocada a resolver en justicia. Hoy se nos convoca a resolver en justicia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, María Geraldine, por tu presentación y, por cierto, ahora le damos la palabra a la autora para que nos ilustre sobre el origen, los objetivos y nos dé algunas palabras a quienes estamos hoy día en esta presentación. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a mi amiga Geraldine su emocionante presentación de mi libro. La verdad quiero partir con los agradecimientos a varias juezas valientes, decididas, comprometidas, que me enseñaron y que me incorporaron a una organización denominada la Asociación de Magistradas Chilenas, una corporación de derecho privado sin fines de lucro, cuya función era precisamente la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, según lo establecían las leyes, la Constitución y especialmente los tratados internacionales. Estas colegas y amigas me enseñaron a autodenominarme feminista, sin tener miedo de decirlo, sin tener miedo de las caras, de los reproches y de las críticas que de mis propios colegas sobresalían cada vez que me imputaban que ser feminista no era ser una jueza imparcial, que era una jueza que favorecía a las mujeres, cuando era todo lo contrario. Precisamente el feminismo no solamente es ético, es filosófico, es derecho. Todas las reivindicaciones feministas históricamente han sido a través del derecho sufragio, del derecho laboral,
del derecho a ser reconocidas en ambientes laborales libres de violencia, el derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Por qué tendríamos entonces que negarnos en aquella calificación que precisamente debemos abrazar por el solo hecho de ser juezas? Precisamente porque al ser juezas feministas abrazamos como nuestra finalidad la protección de los derechos humanos en igualdad, y especialmente de aquellas que han sido vulneradas históricamente, las mujeres. Es mi obligación entonces como jueza declararme una jueza feminista, y en eso, lógicamente, mi agradecimiento a mis colegas de la Asociación de Magistradas, Geraldine entre ellas, Lidia, Francisca, Macarena, Susan y May, y Carolina, Pilar, muchas más se me van a ir, pero son estas juezas valientes, decididas, comprometidas. ¿Por qué decidí entonces escribir un libro, existiendo hoy día tanta obra académica de bastante y mejor calidad, muy profunda, desarrollada por autoras españolas, por autoras argentinas, de las que yo misma aprendí cuando realizaba mis estudios de derechos humanos o de derecho y género? Había mucho escrito, pero parece que no había la intención, más que siempre las mismas jueces o los mismos jueces, de interiorizarnos aún más en estas materias. Como le decía siempre a amigas mías cada vez que íbamos a un seminario sobre perspectiva de género, sobre violencia de género, siempre éramos los mismos. Yo le decía, pero nosotros ya no necesitamos convencernos, nosotros estamos aquí porque estamos convencidas de que es nuestra obligación jurídica. Nos falta atraer a los escépticos, a los que creen aún que esto es una ideología, a los que creen, como me lo dijeron a mí varias veces, que uno podía abandonar la imparcialidad o la independencia si abrazaba como método de interpretación jurídica la perspectiva de género. Y en ese momento quise dar una respuesta que fuera simple, concisa, sin tener que escarbar en una historia lamentable de discriminación, pero que a su vez les diera las respuestas más claras, respondiera a una serie de dudas y de cuestionamientos que todos los días escuchaba yo en estas mismas salas de audiencia. Cada uno de esos cuestionamientos intentaron ser respondidos en este libro. Por eso hay un capítulo de que la perspectiva de género, por ejemplo, no afecta a la igualdad, no afecta a la imparcialidad, no afecta a nuestras funciones como jueces o juezas. Al contrario, es una obligación establecida en la Constitución, en los tratados internacionales, y que nos mandata interpretar la ley de una forma en que su aplicación no permita resultados disímiles, resultados desiguales, resultados discriminatorios. Cuando decidí a su vez empezar a escribir a partir de casos, porque precisamente encontraba que viéndonos a nosotros, jueces, en ciertas sentencias, podríamos por lo menos advertir el resultado discriminatorio de la aplicación de una ley que parecía que estaba neutra, abstracta, lineal, como nos enseñaron en la Escuela de Derecho, pero que nunca lo fue. Por eso significa esto precisamente remover aquel derecho que aprendimos desde hace 30 años y hasta hace poco. Porque la ley no es abstracta, no es neutra, y la ley sí discrimina, porque tiene un sujeto para el cual ha sido escrita, un hombre heterosexual, con recursos económicos, con familia legalmente constituida, entre otras cosas.
Por eso partí en alguna parte del capítulo describiendo, hace un par de años, escribiendo lo que para mí significaba la decisión en el caso Nabila Rifo, ¿ya? Donde empecé a escuchar una intrincada y profusa definición de dogmática penal sobre el dolo eventual. No escuché nunca un dolo femicida, ¿ya? Pero me extrañó la falta de análisis precisamente del delito de femicidio, que no es solamente estadístico, que tiene un origen, que tiene causas, que precisamente es la manifestación más dramática de violencia de género, ¿ya? Cuyas consecuencias también jurídicas, obviamente porque estábamos en un proceso penal, importaban precisamente visibilizar a una mujer que en este caso no fue asesinada, pero casi lo logró, por quién fue su pareja o conviviente, los espacios donde aquello se producía y, por cierto, los contextos. Por cierto, este espacio no me ha sido concedido para hacer un análisis del caso de Nabila Rifo, pero sí es muy esencial para mí poder compartir los sentimientos que a una jueza le genera la decisión de los jueces, donde definen en forma particular un abandono del dolo femicida de Mauricio Ortega, cuando golpeando a Nabila con una roca en su cabeza 1, 2, 3 veces y dejándola inconsciente, decide no matarla y solo sacarle los ojos. Y lo digo casi con una sensación del dolor que me produce, pero también para manifestar a muchos que quizás están también en las redes, o a mi familia que no es abogada, de hasta dónde puede llegar la injusticia, la desigualdad, si los casos en los tribunales no se resuelven con perspectiva de género. No se ve en esa agresión a la agredida y al porqué de aquella agresión. Entonces, esto era una alerta para conceptualizar la importancia de incorporar la perspectiva de género en un derecho que parece ajeno, que es la dogmática penal, que ese era mi primer acercamiento. Y aun cuando se evidenciaban día a día resultados injustos y desiguales en estas sentencias que no comprendían el género como la causa, el origen, la explicación de por qué esa mujer había sido agredida. Entonces el análisis de estas decisiones debía remecer esta estructurada formación en derecho a la que me refería anteriormente. Porque esta igualdad que viene declarada una y otra vez por todas las constituciones, por los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, nunca ha sido real. Ha sido solamente una declaración de principios. El solo reconocimiento constitucional de la igualdad de todas las personas no ha impedido durante años un ordenamiento jurídico. Y por cierto, la aplicación de los jueces de tal ordenamiento jurídico con consecuencias discriminatorias para la mujer, en el matrimonio, en la salud, en el trabajo. La ley cimenta esta cultura, como lo decía mi amiga Geraldine, la cultura patriarcal permea las instituciones como el poder judicial. Se sigue creando el estereotipo de una mujer dedicada al cuidado de los hijos y la familia, y por lo tanto las que trabajamos tenemos que ser súper mujeres, porque además de hacerlo bien, tenemos que cuidar a los hijos y la familia. En el derecho de familia se nos ha calificado de acuerdo a ciertos conceptos, incluso de lo que es una buena madre. En el derecho laboral, la ley no ha sido capaz de garantizar al menos una equidad salarial. Y tampoco en nuestro propio Poder Judicial no se ha podido garantizar espacios libres y seguros, exentos de acoso laboral y, por cierto, de acoso sexual. Es increíble
constatar que incluso el derecho penal ha sido masculinizado y la mujer que incurre en delitos es doblemente castigada. ¿Por qué? Porque abandona este rol de buena madre. La mujer que delinque desafía su rol, traiciona su función como protectora de familia, como sostén de la familia, y lamentablemente así muchos jueces las vemos cuando ingresan a nuestras salas de audiencia. La perspectiva de género, entonces, como una herramienta metodológica, no significa necesariamente realizar un análisis a favor de las mujeres. Solo supone entender, estudiar y tener presente qué es lo que significa ser hombre o ser mujer y qué se nos exige por el solo hecho de ser mujer. Y hacer visibles estas relaciones asimétricas del poder, pero con las herramientas que nos otorga el derecho. Por eso, para incorporar la perspectiva de género en el derecho se requiere estos lentes que aparecen siempre en las imágenes, ver y comprender que todas las formas en que la mirada de los varones se ha asumido como humana, como correcta, como abstracta, como neutra, hay que cuestionarla y corregirla. Porque el desafío es precisamente llenar de contenidos más democráticos el principio tan repetidamente señalado de la igualdad. Eliminar o desaplicar toda norma que pueda generar una discriminación directa o indirecta no es contradecir nuestras obligaciones de jueces, no es inaplicar la ley, es precisamente darle el contenido que corresponde sin sesgos, sin estereotipos y visibilizando la real condición de la persona, de la mujer a quien estamos juzgando. Una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se le aplique. No lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana, yo lo reproduzco en el libro precisamente con negrita y subrayado, en el caso Atala versus Chile. Porque el objetivo último de esta estrategia entonces será vencer las barreras de la desigualdad entre hombres y mujeres, debe ser integrada por el Estado, por todos los órganos y por ello debe ser conocida por los operadores de justicia. Este es un libro de iniciación y de iniciación creo yo para muchos colegas que tienen muchas dudas, ¿ya? Varias veces lo he repetido. No creo que sea una gran obra académica de lo que significa el género y derecho. Hay muchas grandes autoras que han escrito sobre el género y derecho y sobre las que he estudiado y que están incluso reproducidas varias de sus frases en mi libro. Pero otra cosa, pensé que podía ser entregarle las mismas definiciones pero en conciso, las mismas respuestas pero en una comprensión a raíz de casos. Hoy día nosotros podemos abrir la página del Poder Judicial y de la Secretaría Técnica y aprovecho de saludar también a la gran mentora, la ministra Andrea Muñoz de la Corte Suprema, con todo el trabajo, excelente trabajo y realmente que está haciendo a través de la Secretaría Técnica. Y ahí en la Secretaría Técnica obviamente vamos a encontrar muchos tremendos fallos que aplican perspectiva de género, que han sido premiados, fallos incluso redactados por varias amigas mías. Esos fallos no están en este libro, porque esos fallos son tan buenos y tienen un análisis realmente a un nivel superior de lo que significa la igualdad y no discriminación. Yo propongo en mi libro partir unos pasitos más atrás. Por eso es un libro que le llamé yo de iniciación especialmente para escépticos.
Y por eso de eso se trata mi libro. Y a diferencia de las premiaciones que ha hecho la Secretaría de Género sobre sentencias que aplican perspectiva de género y obtienen resultados sin discriminación y con igualdad, este libro trata algunos casos que no aplican perspectiva de género. Y la verdad que tuve, no voy a decir la valentía, pero sí un poco de coraje en criticar fallos de colegas o de mis propios superiores jerárquicos, porque creo que es la forma de ver los resultados, cuando sí y cuando no. Hay sentencias de violencia intrafamiliar analizadas en el fallo. Quiero referirme a una, en un caso de violencia intrafamiliar, porque quiero que vean lo práctico que puede ser analizar la perspectiva de género precisamente desde los casos, que es lo que yo intento hacer en un capítulo, ¿ya? Y en un capítulo crítico, ¿ya? Un caso en que un cónyuge enviaba a su esposa mensajes tales como: no debiste ser madre, eres mala mujer, tienes malos antecedentes en tu familia, con tu mala vida en tu casa, tu libertinaje en la adolescencia, las niñas son mejores que tú, floja, un improperio. Vives echada en los huevos, mala madre, loca, manipuladora. Todo eso estaba en una serie de correos que él le dirigía a su ex esposa y que ella denuncia. El máximo tribunal dice que estos actos no se encuadran en violencia intrafamiliar, por cuanto no dan cuenta, dice, de un abuso o de una opresión del agente ejercida hacia la ofendida, dado que no se acreditó ningún hecho que manifieste que el contexto en que se desenvolvía la relación tuviera caracteres de asimetría, verticalidad u oblicua desde el denunciado hacia la denunciante. Y porque además los sentimientos que la actitud del denunciado provocan en la esfera íntima de la denunciante están asociados al temor que se origina por una eventual dependencia económica que no se ha producido desde que él ha cumplido sus obligaciones alimenticias. Este ejemplo que está dentro del capítulo de sentencias críticas demuestra cuál es el riesgo de no aplicar perspectiva de género, pero en su correcto sentido, a los casos que todos los días resolvemos en nuestros estrados. Estos hechos, a mi gusto y al gusto de varios que estudiamos este tema, ponen de manifiesto una clara superioridad del marido en relación a la cónyuge, que le permite darle un trato degradante, vejatorio, que permite atribuirle un rol que debe cumplir de buena madre. Por eso le achaca el libertinaje, la flojera. Pero esta sentencia omite precisamente este sustrato cultural e histórico, manifestados por conductas que nuestra sociedad ha normalizado. Y como le decía Geraldine, al no normalizarla la sociedad, permean al Poder Judicial, permean a los jueces, quienes pueden incluso decir: esto no es para tanto, no hay asimetría. Ella pudo defenderse porque arrancó de esa casa con sus hijos y él paga la pensión de alimentos, cumple su rol masculino dentro de nuestra sociedad, del proveedor. Y voy a destacar, ya que está presente en esta actividad, un voto de minoría precisamente de la ministra Andrea Muñoz, quien confirmaba la condena al agresor, recordando precisamente algo que debemos recordar todos los días como jueces. En la medida que jueces y juezas sean capaces de visibilizar estas situaciones de discriminación que afectan a las mujeres como a otros grupos vulnerables, al juzgar los casos sometidos a su conocimiento, contribuirán a disolver los sesgos y estereotipos que operan o pueden operar desde la perspectiva de quien decide, como barreras que impiden ver o comprender de manera integral el caso que debe ser juzgado, obstaculizando el efectivo acceso a la justicia. Juzgar con perspectiva de género no es una opción, no es una recomendación, es un mandato
constitucional, de derecho internacional de los derechos humanos, imperativo. Mi libro, como les decía, es práctico, responde a través de estos casos, como los ejemplos que les he dado, cómo podemos resolver más o menos justamente y cómo podemos garantizar el acceso a la justicia, especialmente de mujeres históricamente discriminadas y también tratadas con desigualdad por los tribunales. Vuelvo a agradecer a mis compañeras de rutas, a Rodrigo, que a través del Comité de Género en esta Corte ha logrado hacer un excelente trabajo desde las masculinidades, precisamente. A mis colegas de esta jurisdicción que están hoy día conectadas, que me apoyan y que me han felicitado sin pensar ni quererlo. Y quiero terminar con una de las conclusiones que aparece en este texto y que dice lo siguiente: incorporar la perspectiva de género significa entender los contextos culturales, históricos y sociales, así como la distribución de poder en nuestra sociedad y cómo ellos no solo perpetúan la violencia de género, sino que llevan a tolerar y naturalizar conductas abusivas al nivel que incluso las propias víctimas no las reconocen como violencia ni tampoco las denuncian. Enfrentar con perspectiva de género los delitos sexuales derribará la tan naturalizada afirmación donde un no es tan no y es posible seguir insistiendo, o que el estado de ebriedad de la víctima es directamente proporcional con la entrega de su cuerpo, validando la incapacidad de prestar consentimiento como una aceptación del consiguiente daño. Los diversos estereotipos de género que influyen en el proceso judicial reflejan concepciones falsas de cómo ocurre la violencia de género en sus diferentes formas. Por ejemplo, al considerar que una agresión sexual pueda cometerse sin violencia ni intimidación, equiparar la falta de resistencia física de la víctima al consentimiento de una relación sexual o presumir la falsedad de esos testimonios. Estos estereotipos muestran dos cosas. Primero, un punto de vista masculino en la manera que están redactadas las disposiciones y cómo se interpretan estas. Y segundo, una desconexión respecto de las experiencias y formas de conocimiento femenina, con el fin solo de desacreditarlas. En estos tiempos donde una serie de casos mediáticos de violencia sexual en contra de las mujeres llevados a la justicia, no solamente en este país, sino en otros países, ha evidenciado la necesidad de revisar nuestros marcos normativos en la investigación, en la justicia y precisamente en la aproximación a los hechos y a la decisión con esta perspectiva de género, a los cuales los invito a comprometerse. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Carola por sus inspiradoras palabras. Es efectivo que nosotros, los colegas, los varones, permeamos más lento, vamos a otra velocidad en este cambio, pero sí, estamos haciendo un intento. Jimena me mira y se ríe porque Jimena a mí me ha convocado en múltiples oportunidades para generar estas nuevas masculinidades. Mis hijas también lo hacen constantemente. Entonces, lo que nos trae hoy día Carola, ella minimiza la importancia de su libro. Yo creo que es más que eso, ¿no? Va a ser un referente y se lo agradecemos. Agradecemos a quienes han estado conectados a través de Zoom y a quienes nos han acompañado presencialmente. Desde ya dejamos invitados a todos y a todas a actividades que vamos a realizar a través del Comité
de igualdad de género y no discriminación de esta Corte de Apelaciones y apoyar también las que realiza la Secretaría Técnica de la Corte Suprema, apoyar las actividades que la Universidad de Concepción ha estado levantando constantemente en alianza estratégica con el Poder Judicial, y vamos a estar enviando las invitaciones. Va a quedar pegada esta presentación del libro en la página del comité en Facebook, en las redes sociales, como aparecía ahí en pantallas, y esperamos que nos acompañen porque el comité está de a poquito empezando, retomando fuerzas con mayor cantidad de actividades. Y esto no termina aquí, seguramente la autora nos va a dedicar a quienes tenemos el libro, su libro, y luego pasamos al hall de ministros a compartir un cóctel pandémico, un cóctel con ciertos protocolos que lo hacen diferente, pero no está hecho con menos cariño. Así que muchas gracias a todos. ¿Quieres sacarse una foto con la